Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 4 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas orientado para opositores. Un artículo 4 que habla sobre los interesados. ¿Quiénes son los interesados? ¿Pero interesados en qué? ¿En que tienen la cara muy dura? No. Interesados en el procedimiento administrativo. Esos son los interesados. Importante diferenciar el artículo 3 con el artículo 4. No vayáis a mezclar los apartados. Bien, 4.1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo a quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos. Así que, primer colectivo de interesados. Quienes lo promuevan. ¿El que promuevan el qué? Pues el procedimiento administrativo, el inicio del procedimiento administrativo. Como titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos. Hay que sabérselo todo, de pe a pa. ¿Titulares de qué? Derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos. Es decir, derechos individuales, derechos colectivos, intereses individuales legítimos, intereses colectivos legítimos. ¿Qué es un derecho individual? Pues es una facultad que corresponde a una persona específica, como el derecho a la propiedad de un bien o el derecho de propiedad sobre una casa, por ejemplo. Un derecho colectivo, pues aquel que pertenece a un grupo más amplio de personas, ya no es solo una persona, como por ejemplo el derecho a la libertad de expresión de un pueblo, el derecho a la manifestación pacífica de una comunidad. Un interés legítimo individual, pues es una conexión personal o económica con un asunto legalmente reconocido, como el interés que tiene un propietario en preservar su propiedad. Y un interés legítimo colectivo, pues es la conexión compartida por un grupo que es más amplio, como la preocupación de una comunidad por la conservación de un parque público. Estos serían los ejemplos, algunos ejemplos de este apartado A. ¿Y qué diferencia hay entre derecho e interés? Pues que derecho son normas legales que confieren facultades, mientras que los intereses son conexiones personales o económicas con bienes o situaciones concretos. Así que quienes lo promuevan como titulares de todo esto que acabamos de decir son interesados en el procedimiento administrativo. Siguiente, B. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Es decir, en el apartado A lo promueven, pulsan el botón del procedimiento administrativo, pero en el apartado B no pulsan el botón. Los que sin haber iniciado, mucho cuidado con eso, tengan derechos, aquí no habla de intereses, aquí solo habla de derechos, la ley 39/2015. Pues los que no han iniciado el procedimiento, es decir, los que no se han enterado de que se ha iniciado un procedimiento, que pasean por la calle y no saben nada, y cuyos derechos puedan resultar afectados por la decisión final que se adopte en el procedimiento, serán interesados. Aquellos que no se han enterado de que hay un procedimiento y tienen derechos que pueden resultar afectados por el procedimiento, serán interesados en el procedimiento. Y por último, apartado C, aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. En apartado C, en cambio, solo se habla de intereses legítimos, individuales o colectivos, es decir, todos. Así que vamos a subrayar solo la palabra intereses, porque es todo. Aquellos cuyos intereses pueden estar afectados, ¿por qué? Por la resolución. La resolución es ese paso final del procedimiento. Pues, dos condiciones para ser interesados. Aquellos cuyos intereses puedan resultar afectados por la resolución. ¿Y cuál es la segunda condición? Que se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Es decir, hay una persona cuyo interés puede resultar afectado por una posible resolución.
y esa persona se persona, va al procedimiento físicamente, se manifiesta y no ha recaído aún la resolución definitiva, esa persona será un interesado en el procedimiento. Así que vemos los 3 casos de interesados. Importante no confundirlo con la capacidad de obrar del artículo 3. Bien. 4.2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la ley reconozca. Así que este apartado 2 habla sobre asociaciones y organizaciones de intereses económicos y sociales. Y obviamente, como son colectivos, pues claramente tienen intereses legítimos colectivos. Pues bien, estos serán titulares de esos intereses legítimos colectivos en los términos que la ley reconozca. La ley reconocerá una serie de intereses legítimos colectivos de los que podrán ser titulares asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales. Por ejemplo, una asociación de interés económico pues puede ser una cámara de comercio, o una de interés social puede ser una ONG enfocada en derechos humanos. Bien, y por último, 4.3 dice así: cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derechohabiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento. Así que un caso peculiar, pero que puede ocurrir perfectamente, es que haya un interesado en el procedimiento. Y ese interesado ha sido interesado por una relación jurídica transmisible, a causa de esa relación jurídica transmisible. ¿Qué es eso? Pues es aquella en la que los derechos y obligaciones pueden ser transferidos a otra persona. Por ejemplo, una cesión de un contrato, una herencia, etc. Bien, recibida esa relación jurídica transmisible, imagínate que tú eres el interesado y recibes una herencia, ha fallecido alguien, el derechohabiente, es decir, el que queda, el derechohabiente, sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento. Sucederá cualquiera que sea el estado. Es decir, el sustituto, tras haberse producido esa transmisión de la relación jurídica, el sustituto, que es el derechohabiente, será el sustituto del interesado, del titular, cualquiera que sea el momento del procedimiento, para que en ningún momento ese procedimiento se quede huérfano de interesado. En todo momento haya un interesado, ya sea su titular o el suplente, que en este caso sería el derechohabiente, el que queda. Así que sin más, queda analizado el artículo 4, importante. El apartado 1 es bastante preguntable por el tema de interesados y capacidad de obrar, que les gusta mezclar esos dos artículos. Y también el apartado 3, sí lo suelen preguntar también un poco más. El derechohabiente sucede cualquiera que sea el estado. Te pueden poner una pregunta en la que solo se podrá suceder en cierto estado, pues será falsa, porque puede ser en cualquier estado del procedimiento. Y las asociaciones y organizaciones, pues podrán ser titulares de intereses legítimos colectivos, tiene sentido, en los términos que la ley reconozca. Cuidado con la coletilla final. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 5. Un saludo.